Un gusto, de verdad, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Sobre todo, sabe que esa gran oportunidad que tiene uno de poder amanecer, porque, ay, caray, a veces que dices qué cosas tiene la vida y a veces dices, Dios mío, gracias por permitirme. Y bueno, platicaba ahorita con esos doctores hermosos que hay cosas en la vida que no se explica uno, ¿verdad? Porque síguese nada más estando aquí en este programa que me da un gusto enorme de INESEP. Siempre se me confunde ahí. INESEP. La verdad es que me da un gusto poder platicar con ustedes. ¿Y INESEP qué quiere decir INESEP? Es el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular. Por eso mejor INESEP, ¿verdad? Obviamente. Estamos con Nuria, estamos aquí con César, psiquiatra. Me da muchísimo gusto. Hija, ya que eres psiquiatra, eres que... Psicóloga clínica, neuropsicóloga clínica eso. Doctora en neurociencias de la conducta. Yo soy Lucero Santana para servir a sus órdenes. Dígame sinceramente que, sobre todo, ¿sabes qué me da una emoción muy grande saber que hay un instituto aquí que tiene esto que nos está consumiendo la vida a todo el mundo. El que no tiene un poco de problema en su facultades se las busca con las drogas, con esto, con aquello. El chiste que las emociones alteradas, las situaciones complicadas, y llega un momento en que dices, pues ya no sé qué especialista voy a ir a ver, porque resulta que ahora tienes que ir a ver que al psiquiatra, que al psicólogo, que al ojólogo, que al pestañólogo, no. Y entonces tú como por ejemplo, si llevas un hijo a un lugar, dices, yo quiero un lugar donde haya todo, un lugar donde me lo traten integralmente, ¿no? Porque si no, imagínate, nada más tengo que ir acá y la opinión de acá y luego hay algo que a mí me pasó, Cesarito, que un doctor no está de acuerdo con el otro doctor porque no son el equipo que uno necesita. A mí me acuerdo mucho que me pasó con uno de mis hijos que estuvo internado por una situación se le inflamó, fíjate qué curioso, tuvo una inflamación por estrés en su cerebro, inflamación. Entonces uno decía una cosa, otro decía la otra cosa, bueno, hasta el gastroenterólogo llegó tú, como si fuera el gas del estómago tú. Entonces, la verdad que al final fue una crisis hipertensiva, pero todos tenían opiniones diferentes. Es más, uno no se conocían y se enojaban, porque había opinado eso el otro doctor. Entonces yo veo aquí una ventaja enorme el que sea esta clínica integrada, donde todos platican entre todos, atienden integralmente a un paciente, y eso me parece que es lo mejor, ¿verdad? Así es. De acuerdo, no todos en la tele habla. Le va a contar rápido en lo que Javier ya tiene ahí listo todos los materiales de él. Un día yo invité al programa a un teniente de esos señores de la Procuraduría y no sé cuánto, y bueno, entonces dije, no me pongan a nadie, quiero hablar con él, que todo tendrá que decir, imagínate, ¿no? Ahora empecé con él, y le digo, ¿cómo está bien? Y le digo, bueno, ¿y qué anécdotas? Varias. Bueno, pero me cuenta uno difícil. No, cállate la boca, yo ya me acababa el programa a los 10 minutos, así está mi doctor. Pero bueno, yo quiero que nos presentemos ahorita, va a ser, se presenten cada uno, porque sí me gustaría siempre antes de iniciar un programa que me platiquen qué son, qué han hecho y qué es su función en la clínica. Adelante, hija. Bueno, pues mi principal función es dar psicoterapia a los pacientes que lo requieran, que tengan patologías como depresión, ansiedad, estrés, problemas de conducta, en el caso de los adolescentes y los niños, problemas de aprendizaje. ¿No tienes adultos con mala conducta? También. Son más difíciles, hijo. Eso es en el plano psicológico. También soy neuropsicóloga y evalúo, diagnostico y rehabilito pacientes con daño cerebral. ¿Neuropsicóloga qué quiere decir, hija? Neuropsicología es una rama de las neurociencias que estudia la relación entre el cerebro y la conducta y las emociones, y lo que nosotros hacemos es evaluar
justamente el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y nosotros planteamos programas de rehabilitación en caso de pacientes que hayan sufrido un traumatismo cráneoencefálico, un evento vascular, incluso pacientes con epilepsia, con tumores, con eventos vasculares cerebrales, entre otras patologías de etiología neurológica. Nosotros hacemos programas de rehabilitación personalizados para cada paciente y además hacemos investigación. Fíjate nada más, y yo ahorita escuchándote, nunca me había dado cuenta cuántas personas tienen ese daño y han tenido un problema de estos, y qué lugar ocupa en muerte a nivel ya, bueno, mundial, ¿no? Pero ¿qué porcentaje es el que lleva, Cesarito? En cuanto a los accidentes vasculares cerebrales. Sí, o sea, me decía el doctor Felipe, que mandamos un beso al director de INESEP, nos decía él que ya el evento vascular está también tan alto como el infarto y todo eso en porcentaje de muerte. Por supuesto. Es que eso tiene que ver, Lucerito, con lo difícil que es identificar para la población en general un evento vascular cerebral. Dígase un taponamiento de una arteria, que es un infarto cerebral, o una hemorragia. Esos eventos, pues, la mayoría de la gente suele interpretar una molestia en el pecho, con dolor cerca del corazón, falta de aire, dificultad para mantener la calma, con situaciones que tienen que ver con infarto. Pero los eventos vasculares cerebrales son diferentes, suelen tener síntomas que no son tan específicos para la gente como los infartos. Por ejemplo, una persona puede empezar de repente a ver diferente, a no poder ver cierta parte de su campo visual. Sin que le duela. Sin que tenga ningún dolor, o incluso simplemente no poder hacer algún movimiento del cuerpo, o tener una sensación extraña. Y mucha gente, como los síntomas neurológicos son muy parecidos y a la vez diversos, o sea, son muy complejos, pues no se sabe a quién acudir, así como tú dices, Lucerito. Es importante porque de repente los pacientes psiquiátricos llegan al neurólogo, los neurológicos llegan al psiquiatra, los pacientes que tienen una condición que requiere de rehabilitación cognitiva, pues van con el neurólogo, que a veces en nuestro trabajo no entra directamente en el problema que se nos presenta, ¿no? Por eso que llegue a una clínica donde hay de todo esto, porque yo te voy a comentar, yo le platicaba inclusive al doctor Felipe que yo lo amo con todo mi corazón, es un ser humano, bueno, de verdad excepcional, y la verdad es que yo le platicaba, y él supo de esto, de una persona muy querida para mí, que le decía a su amiga, me siento rara. Es que me siento rara. La llevaron al doctor a un hospital, fue la noche particular, y le dijeron, pues no, pues ya le tomamos, y no tiene nada, ¿verdad? Entonces, pues yo me siento rara. Y total, le llevaron a otro, y luego al otro, y por fin llegó uno que dijo, mire, para empezar, para que sepamos que tiene que depositar 80,000 pesos. Dices, Dios santo de mi vida, imagínate, eso es verídico, eso algo, aparte algo conocido, pásamelo. Entonces yo lo que me da tanta tranquilidad y seguridad es que en Querétaro contamos con una clínica integral de todo este tipo de pacientes. Por eso te preguntaba, hija, tú me hablaste acerca de la epilepsia, es una de las cosas que también tratas. Y yo quería, antes de empezar, obviamente, lo que nos mandaron de material, yo te quiero preguntar, hay cantidad de formas de epilepsia. Así es. Bueno, la epilepsia en sí, el concepto es la actividad anormal de un grupo de neuronas, y eso en realidad no dice que es una crisis epiléptica. En una crisis epiléptica se divide en diferentes tipos. Los principales son la epilepsia generalizada, que es la que conocemos cuando la persona se cae y convulsiona y pierde los esfínteres y se muerde la boca, etcétera. Y la otra son las crisis parciales simples, que pueden ser desde un simple movimiento, un tic de la cara, por ejemplo. Yo creo que todos hemos de tener eso, ¿no? Casi. No, creo que sí, ¿no? Casi. Yo pienso que hay muchos mitos con respecto a esto, porque la única forma de saber que una persona tiene epilepsia es haciéndole un estudio de electroencefalografía. Si en el electroencefalograma hay actividad anormal, que es toda una clase al respecto,
pero y que correlaciona con los síntomas del paciente, entonces sí podemos diagnosticar una epilepsia, pero si el electroencefalograma en 2 veces que se lo han hecho el paciente tiene actividad normal, pues entonces no es epilepsia. La epilepsia, en su concepto mismo lo dice, es la actividad anormal de un grupo de neuronas. ¿Qué se puede confundir con la epilepsia? Bueno, hay otra clasificación de las crisis que se llaman crisis parciales complejas, y por su mismo nombre, pues son complejas. La Liga Internacional de la Epilepsia constantemente actualiza los síntomas clínicos de las epilepsias, y bueno, para las crisis parciales complejas son casi 10 páginas, ¿no? En donde definen cuáles son las crisis parciales complejas, que pueden ser desde ausencias, que es cuando una persona pierde la conciencia por segundos o incluso milisegundos y no se da cuenta. Es la típica que se queda mirando y le hablas y no hace caso, y entonces dicen es muy distraído, ¿no? Eso puede confundirse, por ejemplo, con un trastorno de desatención, pero en realidad el paciente está teniendo una crisis de ausencia. Principalmente ocurre en la infancia y en la adolescencia. Al parecer en algunos casos desaparece en la adolescencia, pero cuando tiene un síndrome que se llama epilepsia del lóbulo temporal, continúa, incluso sigue en la adultez y empieza a tener otros síntomas como por ejemplo automatismos, se jalan la ropa, tienen movimientos de la boca constantemente. Cuando tienen una crisis de ausencia, si la persona está planchando, por ejemplo, pues puede llegar a quemarse. Si está cocinando y le da la crisis cuando está cocinando, pues puede llegar a quemarse, o manejando o incluso caminando. Entonces puede tener la crisis caminando y no se fija y entonces lo atropella, ¿no? Esto tiene un control, ¿verdad? Se medica, se controla, se rehabilita. Hoy en día la crisis parcial compleja o la epilepsia del lóbulo temporal es muy común. De hecho, lo estamos viendo en niños, es más común de lo que uno cree hoy en día, y se está en niños, por ejemplo, se está confundiendo con el trastorno por TDA, por un trastorno de aprendizaje, por un trastorno de conducta, y en realidad es secundario a la sintomatología de epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal tiene diversas etiologías. La etiología más común es que los pacientes hayan tenido hipoxia neonatal o hayan tenido traumatismo craneoencefálico, o incluso sea genético, que muchos familiares de ellos hayan tenido padecido ¿Nada que ver con el estrés? No. El estrés es un factor que puede producir que tengan más crisis, pero no es la causa principal. La etiología es neurológica. Por eso hay una medicación que los... Así es. Hoy en día para la epilepsia del lóbulo temporal pues está la farmacocinesia, en donde se la dan anticomiciales específicos para crisis parciales complejas. Incluso si los pacientes no fueron diagnosticados con epilepsia a temprana edad, continúan con las crisis y son diagnosticados con ansiedad, con TDA, con depresión o incluso con esquizofrenia, porque estos pacientes, debido al foco que es en el lóbulo temporal, pueden llegar a tener alucinaciones uncinadas, es decir, que perciben olores fétidos que los demás no perciben, sonidos que los demás no perciben, incluso pueden ver sombras. Y la gente puede creer que están drogados. O esquizofrénicos incluso. Y entonces les dan tratamiento con esquizofrenia cuando ya llegan después de muchos años, porque no mejoran, con síntomas parkinsonianos, porque los tratamientos para esquizofrenia producen esa sintomatología. Pues nunca les han hecho un electro, nunca les han hecho una resonancia magnética, y los pacientes siempre han estado mal diagnosticados. Qué importante, César, esto, qué importante, Nuria, porque en verdad que uno como mamá o como esposa, lo que sea, dices, bueno, pero ¿dónde lo llevo? Qué mejor que llegar a una clínica. Aparte es una clínica que usted paga, pero cuando usted no tiene toda esa situación, se hace un estudio. Es una clínica extraordinaria, un gran apoyo, de verdad. Así es. De verdad, yo ahorita me van a decir cuáles son los materiales, se los mandaron, que ya los tiene. Yo estoy acá muy entusiasmada con esto, porque yo tenía una amiga allá en los años aquellos que tuvo epilepsia, pero ya como a los 30 años se les apareció. Pues no sé si se... A lo mejor ni era epilepsia, ¿verdad? Pero no, pues sí se convirtió. Lo que sucede es que el patrón cambia.
con el paso del tiempo. Ya. Entonces las crisis pueden cambiar, incluso estos pacientes que no han sido tratados, que tenían crisis parciales complejas y que todo el mundo pensaba que era distraído o que era depresivo o ansioso, de repente tiene una convulsión y eso modifica el patrón electrofisiológico y el paciente se vuelve un paciente que tiene crisis parcial compleja secundariamente generalizada. Entonces eso implica darle más medicamentos, eso implica mayores tratamientos, pero hoy en día existen muchas formas de paliar la epilepsia, en este caso que la epilepsia del lóbulo temporal es considerada una de las epilepsias fármaco-resistentes, es decir, que después de probar varios fármacos por lo menos 2 años, los pacientes se vuelven candidatos a cirugía. Hay cirugía para epilepsia y también hay la estimulación profunda con la colocación de electrodos de profundidad en el céfalo y se regulan por medio de unos cables y una pila, ¿no? Eso también es una opción para los pacientes que tienen epilepsia fármaco-resistente. Es un estilo de tratamiento que también se usa en Parkinson y en otras enfermedades de tipo neurológico. Bueno, en psiquiatría yo pienso que también hace que ustedes puedan medicar, ¿no? Y aquí se hace, se juntan ustedes para ver un caso. Sí, por ejemplo, hay epilepsias, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal, regresando al tema, porque es la más frecuente, pues es un tipo de epilepsia que, dependiendo del lado del cerebro que esté afectado, nosotros vemos que los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal tienen mayor frecuencia de tener enfermedades psiquiátricas como ansiedad, como depresión o incluso trastorno obsesivo compulsivo o incluso trastorno bipolar. Entonces eso lo tiene que tratar el psiquiatra y la parte neurológica el neurólogo y la parte funcional el neuropsicólogo. De ahí que deba de estar en esta clínica todo integrado, ¿no, Nuria? Que tenemos a todas las gentes ahí, ¿no, hija? Sí, todo el equipo pues siempre debe estar bien comunicado, bien integrado y sobre todo pues mantener una buena relación entre todos para poder tratar a un paciente de la manera más integral. Y fíjate una cosa, Nuria y Cesarito, ya que qué complicado debe ser, porque los seres humanos somos rete complicados, Cesarito, y que me vio feo y que no, que... Y conservar una armonía en una clínica donde manejan todo esto, que tiene tanto que ver las emociones, es un arte. Qué bueno que está una persona como tú, Nuria, que inspiras paz, tranquilidad, de verdad no sabes cómo le agradezco a Dios, de verdad, que esté esa clínica y que esté el doctor Felipe, que estés tú, hija, que nos ayudas a sentir esa confianza y todo esto, y esos increíbles profesionales que dices, Dios mío, fíjese que desde que sé todo esto me siento muy tranquila, porque mi trabajo, mi labor, yo doy primeros auxilios emocionales. Entonces, cuando me llega alguien, yo tengo que ver a dónde lo canalizo. Entonces, para mí es una tranquilidad, de verdad, el saber que en Querétaro tenemos este increíble, que no le llamo asociación, agrupación, colectividad, bendita de verdad. Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando el psicólogo no puede medicar, pero el psiquiatra sí. ¿Estoy bien o me regreso? Sí, por supuesto. Sí. En esto que te está platicando, que nos está platicando ya que de alguna manera la doctora nos dice, a ver, yo tengo eso, pero tengo que ver qué dice el psiquiatra. ¿Cómo es la intervención, hijo? Depende del tipo de paciente y de la manera en que se aborde, porque muchos pacientes llegan, por ejemplo, por medio de un psicólogo, por medio de un médico general, familiar, por medio de otro especialista. Y dependiendo, creo que la evaluación integral y completa es algo que caracteriza al INESEP, en especial que lo prioritario es la clínica, el identificar pues cuál es el padecimiento, cuáles son las características específicas del padecimiento, y de acuerdo a eso se piden estudios dirigidos a identificar qué está mal con el cerebro del paciente. Fíjate que, y por ejemplo, llega una paciente, llega con Nuria, ella empieza a todos los datos normales y todo. Y luego ya se juntan todos como para ver qué es lo que va a proceder. Nosotros, si Dios nos lo permite y ustedes no los aceptan, vamos a ir con una persona mayor, muy mayor. Quería preguntar si también, no importa qué edad vaya, ¿no? No, bueno, en mi caso yo trabajo con niños, adolescentes, adultos y ancianos con demencia.
que también hacemos evaluaciones para determinar el tipo de demencia que tiene, o si solamente es un deterioro cognitivo asociado a la edad, que es común, ¿no? Y qué tanto ese deterioro ya no es normal, ¿no? Y si estamos hablando de un tipo de demencia, es importante hacerle estudios al paciente y determinar y poder ayudarle no solamente en la parte cognitiva, sino también en la familiar, en la social y en la cuestión médica, ¿no? Entonces, sí, porque a veces dicen, ay, como está viejita, ay, lo que pasa es que ya se le va la onda, no, háganos la lucha, ¿verdad? Así es, no. Y en este caso, doctor, yo quisiera que nos platicaras un poquito, el psiquiatra, pues fue una parte fundamental, creo que casi llegarán contigo primero, no sé cómo es eso, pues coméntanos. Habitualmente no, Lucerito, Cuéntame. Muy grande. Precisamente el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Sí, aquí hubo un evento, sí. Bien, y hablando de eso, es importante estar conscientes de que hay mucho estigma relacionado con la enfermedad mental, incluso con la psiquiatría, y no solo en la población general, también con los médicos de otras especialidades. Sí, sí, no hay que... Ajá. Eso se ha descrito en muchos que los pacientes, de los adultos en general, tardan aproximadamente 10 años en buscar ayuda cuando tienen una cuestión. Ya tuvieron oportunidad de... Ay, yo no la he visto, la voy a ver. Es increíble porque está hecha para eso, precisamente. Cómo me mueve el ver esto que existe y la desesperación de antes, de todo lo que venía, porque eran delincuentes y de repente decía, espérame, pero ¿por qué actúo así? Pero entonces yo creo que hoy en día se abre tanto la ciencia y para poder tratar a esta gente, porque a ti te dicen, no, espérate, es rarillo. Pues si te da miedo, dices, ay, no sé a qué hora, por todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, qué importante es que ustedes vengan y nos digan, espérame, es como si tienes un cáncer, es como, o por ejemplo, si tienes aquí tu piernita y se te abre y te sale sangre, ay, pobrecita, pero que es que yo tengo un dolorón aquí peor que el de ella, pero como a mí no se bebe la sangre, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver en que te digan, él tiene cáncer o él está mal de sus facultades mentales. Por supuesto. Eso es lo que... ¿Estoy bien o no? Sí, por supuesto, Lucerito. Y eso precisamente, ese estigma, esa mala imagen que tienen las personas con enfermedad mental y la psiquiatría, es lo que hace que de repente lleguen los pacientes primero con el neurólogo, con psicología, con cualquier... Evadiendo. Claro, y a mí, digo, me parece muy bien que acudan con cualquier especialista médico. El gran problema es cuando no van a recibir atención de manera adecuada, que van, por ejemplo, primero con el curandero, que van primero, y la ideología de cada persona, pues está bastante bien, pero eso retrasa de cierta forma como dice ustedes, que llegan 10 años después del diagnóstico. Así por es. supuesto. Yo voy a decir algo que a lo mejor, bueno, yo me hago cargo de lo que voy a decir, déjeme decirle, pero yo pienso que de alguna manera
todos tenemos una situación complicada, de la que quieras, pero de alguna manera emocionalmente, conductualmente, de alguna manera todos tenemos una pequeña alteración que a lo mejor como no es muy fuerte o importante, pues no se nota tanto, pero eso nos lleva a tener un acercamiento y una bondad con la persona que sí se le nota más. Sí, ¿no? claro, yo pienso que todos tenemos un mal día, todos pasamos por malos momentos porque no nos gusta nuestro trabajo, o porque nuestra pareja nos dejó, o porque la dejamos, o porque no nos pagan bien, o porque nos gusta la jefa y no nos hace caso, lo que sea, ¿no? Sí, Entonces sí, todos sí. pasamos un Pues mal es. día, Uh-huh. y bueno, tenemos la capacidad de sobrellevar eso. El problema cuando las personas realmente necesitan ayuda es porque en ningún momento de su día están tranquilos, están bien, se sienten a gusto. Es todos los días, a todas horas. Cuando eso sucede y no son funcionales y no pueden estar bien con ellos, con los demás, con la sociedad, y que no pueden estar bien emocionalmente, es cuando necesitan realmente ayuda psiquiátrica, en donde debemos de aceptar. Y nadie quiere, porque te Así ven en es. el psiquiatra. Yo, por ejemplo, fui a ver al doctor Rocha en aquellos ayeres que tuve yo, bueno, sigo con una relación enorme con él, pero cuando fallecen, cuando emocionalmente muy mal, entonces, oye, pues tú vas a ver, ya el psicólogo no te alcanza, como que tu situación es tan grave en tristeza y todo esto. Yo tenía una depresión funcional, pero muy grave, y funcional porque pues se murió mi marido y mis niños estaban chiquitos, pues, ¿qué hacía, no? Y entonces, ahí aprendí. Por ejemplo, una vez me dijo, oye, me dijo una persona que te vio entrar con el doctor Rocha, pues, ¿qué te pasa? La gente como creyendo que está uno loco, ¿no? Sí, Y estigmatizado. Estoy ahí muy mal, Sí. ¿no? Porque voy al psiquiatra. Sí. aprendí a que no, el psiquiatra es uno de los médicos más cercanos de cualquier persona, César. Por supuesto. Y la razón es, digo, hace un momentito apareció una lámina de las enfermedades mentales en la época medieval. Medieval, sí. Eso tiene que ver con la historia de la enfermedad mental y de la psiquiatría en especial. En la época medieval, todas las enfermedades sin distinción de especialidad que las tratara o el tipo de enfermedad, eran consideradas un castigo divino. El gran problema es que a finales del siglo XVII casi todas las especialidades, incluyendo neurología, habían identificado de una u otra forma etiologías, causas bien específicas para todas las enfermedades. Pero resulta que para la mente eso no es tan sencillo. Actualmente pues hay algunos avances, pero no es tan sencillo, y se lo atribuían a final de cuentas a una situación de castigo divino, de simplemente incapacidad. Me voy a ir un poco más lejos con el comentario, hijo. Pues ya ni modo, pues, ¿qué te hago? Todo el mundo, no, está poseído. Ah, Sí. bueno. No, es que, ¿sabes qué? Lo castigó Dios, porque, pues, ¿te acuerdas que el otro día que tú? No. Entonces, otra cosa, cuando hay una situación complicada con una droga, con una situación así, no es eso, es que le hicieron un mal, a mí se me hace que fue la exnovia. O sea, eso es tan terrible, porque aparte mucha gente se lo cree. Está embrujado. Está embrujado, ¿verdad? Y luego hay gente que lo asegura que sí, y entonces ahí va digo, todo es como ir, nosotros no quitamos ninguna creencia de nada, ni estamos pensando en eso, pero qué mejor que ir a un lugar donde te diagnostiquen ya físicamente, y luego la creencia que tú quieras, ¿no, César? Por supuesto. Y eso te decía hace un momento, Lucerito, no solo es en la población general. Hay estudios, por ejemplo, casi todos son de Estados Unidos porque es donde hay recursos para que hagan ese tipo de estudios que luego para otras naciones no son tan interesantes, ¿no? Pero sí lo son. Resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio en 2013, Sartorius es el que lo hizo, donde encontró que el 80% de los jefes de enseñanza de los hospitales, o sea, la gente que se dedica directamente a enseñarles a los alumnos de medicina y a los médicos que están en formación o formados, ¿no? Ellos consideran que la psiquiatría no es una ciencia médica útil como tal, y que el 90% considera que si un estudiante es brillante no debería de ser alentado para estudiar psiquiatría, debería de aprovecharse de otra manera, digamos.
¿Cómo crees? Con la importancia que tiene ahorita nuestra mente. Es que nuestra mente nos cura, nos enferma, nuestra mente o sea, los que sabemos y nos damos cuenta, a veces tarde despierta a decir, el poder de tu mente, si está como no lo ocupé desde el principio, ¿verdad? Si ahí la teníamos. Me voy a Pero mente es todo lo que tenga que ver con el cerebro. Con el cerebro. Yo ayer que andaba preguntando de las resonancias y todo esto, porque soy bien interesada, hijo, de veras, mira, yo formé una pequeña, así chiquita, de Inecepto, así, ¿por qué? Porque si yo doy primeros auxilios emocionales, sé a dónde canalizar a la gente, una. Y la otra, por esa difusión, por ejemplo, en el chat de sobrevivientes, estoy impresionada. El evento que va a ver, caray, dices tú, bendito sea Dios que hay esto y que yo lo pude conocer. Y entonces estaba yo preguntando cuánto costaban las resonancias, los electroencefalogramas y todo esto. Ya como muy, te despierta tu interés. 2 o 3 personas, más bien como 5 o 10, me han hablado, oye, qué buen programa, oye, ¿sabes una cosa? Yo nunca había pensado en eso, pero ya llevé a mi hijo mayor, le veo cosas semejantes. Qué importante. Déjame nada más, voy a mandar un mensajito. Esos casi siempre se limpian, Cesarino. Bueno, y saber que existen 400 millones de personas que sufren enfermedades mentales, ¿no? Y que tienen un problema. 400 millones. Así es, 450 millones de personas en el mundo sufren. Gracias. José Antonio Morán, muchas gracias. Enrique Grajales, gracias. Gerardo Salomón, muchas gracias. Denise Solana, un beso, chiquita, linda, te quiero. Ricardo Ramírez, gracias, Ricardo. Pati Caviedes, mi Pati, querida de mi alma. Fíjate, hay mucha gente que tiene problema de cáncer. Ahorita me vino a mi mente. Y mi Pati, que la quiero con todo mi corazón, una guerrera. Y a consecuencia del golpe y todo eso, tiene problemas con su conducta. Y en momentos ya no sabe si es porque fue el cáncer y todo, pero no haber un psiquiatra. Es importante también, ¿no crees? Sí, por supuesto. ¿Tú crees que es importante que la gente que tiene un dolor tan grande, un duelo tan grande, y que se empieza a comportar, que ya le ganó, yo digo porque no soy médico, le ganó el sentimiento y ya se le fue a una situación complicada de actuar y todo esto? Pues a mí me suena que si un paciente tiene cáncer y ha cambiado su personalidad, pues posiblemente estemos hablando de una metástasis a nivel cerebral. También, ¿verdad? Puede ser. Sí, la personalidad es algo, Lucerito, que se va formando a lo largo de la vida y que aproximadamente cuando uno madura, no digo al llegar a la edad adulta, exactamente, porque la adolescencia depende de cada país. ¿A los 23 años? Así es, a los 23 años en teoría se termina de desarrollar se debe área madurar. prefrontal, sí. Se sienta mal, no se sienta mal. Estamos viendo eso. Pero Lucerito, usted puede ver fácilmente adolescentes de 40 años. No, pero pregúntemelo a mí, claro. Entonces, de ese proceso de desarrollo, por eso digo, cuando la gente madura, ¿no? A final de cuentas. Pero la personalidad entonces es algo que no suele cambiar fácilmente. Cuando hay una lesión cerebral, por una metástasis, por un EBC, lo que decíamos precisamente. Un traumatismo. Es algo que puede cambiar la personalidad precisamente, pero sin una lesión identificable, la personalidad no suele cambiar. Si hay un cambio de conducta, habría que evaluar qué está sucediendo de manera, en las emociones, en la mente. En todo, de la persona, ¿verdad? Y que esté muy, muy atento uno. Fíjate que aparte hay cosas, por ejemplo, que a veces algún familiar también le brota una situación por el dolor de ver a un hijo con cáncer y todo. Claro. Vayan ahí les va a decir, no tiene nada de eso, va con psicólogo, va con acá. ¿Verdad, Nuria? Es lo que se hace ya que se diagnostica todo, ¿no, hija? Sí, yo creo que ante cualquier enfermedad crónico-degenerativa, sea la que sea, parte importante del tratamiento integral de esa persona que tiene esa enfermedad tiene que ser alguien de ayuda mental, para que aprenda a sobrellevar una enfermedad, todo. Oye, doctora, y dime, por favor, ¿qué horarios tienen ahí? De 10 de la mañana a 2 de la tarde, normalmente. Hay veces que se llega a prolongar un poquito y de 4 a 8 de la noche. De la noche. Hoy te vas a dar más datos ahí. Gerardo Salomón, bueno, ya le comenté, aquí me quedé en Pati Cavieres. Un beso, mi Pati, te quiero. Y te quiero un chorro, déjame que te cuente. Teresa García, ¿qué día es hoy? ¿14? Sí, 14 de octubre. Ay, mañana era cumpleaños de mi suegra. Y se llamaba Tere García también.
Mañana le mando un beso al cielo, mi tete. Bueno, también hoy, Coach, es que tuve una suegra divina, yo de verdad te la amo. Coach Manuel Berch, también Rosalba Acosta, gracias Rosalba. Rosalba es una encantadora persona, fíjate que tiene un taxi para mujeres. Ay, qué De bien. verdad es una persona activa, linda. Y hay otra Rosalba también, que ya está en la política y todo esto, también hermosa persona. Guillermina Cabrera, tía de mi vida. Tía, no sabes de verdad qué bendición este lugar. De verdad mi tía es una mujer extraordinaria y de verdad, bueno, compañera de toda una vida mi tía, de verdad. Rocío Pérez, gracias. Doctor Felipe Padilla, neurointervencionismo, neurocirugía vascular, se unió. Doctor, tú no sabes que tienes, no una fans, yo supero lo de fans con él. No, qué barbaridad. Le digo a sus papás, qué manera de hacer un hijo, qué bárbaro. No, bueno, inteligente, sencillo, sensible, capaz. No, bueno, no me alcanza para decir todo esto. Paco Rivera, mi querido matemático Paco Rivera es un científico, fíjate, él da clases de matemáticas a los matemáticos. No, que vaya, no sé cómo le ha de haber hecho. Este tiene un problema en la mente superior acá. Bueno, Juan González, gracias, mi Juan, por estarnos viendo. Lucerito Landeros, te mando un beso, Lucero. Raúl Martínez, gracias de verdad por estar viendo este programa. Judith Correa, gracias, saludos, Lucerito, a tus invitados, te lo agradezco mucho, mi Judith. Y bueno, aquí estamos a 5 fuegos, pero nos da mucho gusto. Y platicando un poquito, doctor, ahorita, con todo lo que viene en este mes, ¿qué todo se está haciendo para subrayar? Yo creo que tendría que ser todo el año, ¿verdad? Por supuesto. Porque estos problemas mentales acompañan a cualquier otro problema. Sí, claro. ¿Verdad? Se está haciendo, pues en realidad son esfuerzos individuales, no hay esfuerzos a nivel colectivo a gran escala, pero por ejemplo CESAM, algunos psiquiatras particulares he visto que de repente dan algún taller o algo relacionado para disminuir el estigma. Yo creo que, te decía hace un momento, Lucerito, que la televisión, los medios de comunicación suelen mostrar información sobre la enfermedad mental, pero debido al giro de los medios de comunicación, esa información suele ser generar un impacto negativo, no es informativa, es más bien espectacular, llamativa, terrorífica. Roja. Sí, con la idea de asombrar, por supuesto, y eso es bueno porque a final de cuentas a la gente le llama mucho eso. No, pues sí, pero pues no. Pero eso no es la enfermedad mental. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, sin afán de hacer el comercial con esta película de Joker, del Guasón, Pero véala. que es el de Batman precisamente, que hablan sobre una persona con enfermedad mental y enfermedad neurológica también, y que debido a las circunstancias sociales negativas hacia esa persona, pues se vuelve alguien que gusta de hacer daño a los demás, pero de cierta manera esa película responsabiliza a la sociedad y creo que es lo importante, que debemos de identificar qué podemos hacer como sociedad para evitar que esto siga empeorando cada vez más. En esas circunstancias, pues, creo que es un esfuerzo muy valioso, pero estaba pensando justo cuando terminé de ver la película, qué tanto realmente ese mensaje la gente lo va a identificar en la película, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque la vida no nos da las herramientas para hacerlo. No tiene la información para... Yo creo que sería muy importante, y dado que está este programa aquí, nosotros, Javier García, que es el director general de la plataforma, estamos bien interesados en poder pasar cápsulas en toda la programación acerca de esto, y nos encantaría, por ejemplo, Cesarito, un resumen, doctor, de esa película para que la gente que la vea aterrice en esto, y nosotros aquí lo pasamos. Inclusive yo estoy tan interesada que le decía yo allá, que te lo digo a ti, a mi Nuria, independientemente de su programa, yo quiero dedicar un programa de Lucero de Mediodía a cada uno de ustedes, por individual, de manera que empiece esa información. Las redes sociales hoy están verdaderamente en boga. Ya ves poco la tele abierta, pues hay noticieros, hay pues alguna revista de comedia que les llaman, y el radio, pues mucha música, mucho noticiero, pero los programas de contenido están ya en las redes sociales. Entonces yo creo que vale mucho la pena el pensar que tenemos que ver a una persona de una manera diferente.
te voy a decir, a ver, casi siempre la enfermedad mental te vas, ya que, doctora Nuria, a que enfermo mental, ¿qué nos puede hacer de malo? Y hay gente con enfermedad mental, muy buenas personas, que se aprovechan todos de ellos. Claro. A ver. En las evaluaciones de peligrosidad que se han hecho a gran escala de Lucerito, la percepción, pues eso, el efecto verde, el efecto de contagio, es algo de lo que sería interesante hablar. Pero la peligrosidad, la mayoría de la gente suele creer que las personas que tienen enfermedad mental, en especial esquizofrenia, son agresivos, son peligrosos, cuando la realidad es que solo el 3% y solo en los episodios agudos es cuando tienen riesgo de información. Y si están controlados, generalmente pueden adaptarse a la sociedad sin problema y trabajar sin problemas. Y todo el mundo, no, que tiene esquizofrenia, qué horror. Oye, hijo del efecto verde, ¿qué es? El efecto de contagio, le llaman efecto Werder porque Goethe escribió un libro. Bueno, yo no soy doctora, porque Goethe escribió como vi verde el señor donde estaba, dije, caray. Es el efecto verde. Es que Goethe escribió un libro que se llama Las desventuras del joven Werder, y que es un libro donde habla de un chavo que por una situación de desamor se suicida. Es curioso que este chavo en el libro, en la portada del libro, se viste de una manera particular, y lo describen también en el texto. Y es curioso que Goethe empezó a vestirse muy parecido a como lo hacía el personaje. Mucha gente de ese momento, de ese tiempo, lo hizo y se suicidaban. Entonces Goethe lo que hizo en publicaciones posteriores, exactamente, lo que hizo es poner un lema al inicio y al final del libro donde decía: sé un hombre, no seas como Werder, no te suicides, ¿no? Entonces, eso aparentemente ya lo hizo como de una forma el gran problema, Lucerito, es que ese efecto se sigue repitiendo. Esta serie de 13 razones por qué apareció en Netflix, bueno, es donde yo he visto que más la pueden... Muy famosa entre los chavos en especial. Y resulta que en los servicios de urgencias y en la consulta uno ve que los adolescentes llegan con características de la serie. Dicen, es que lo traje a consulta porque grabó un cassette así como en la serie, ¿no? Es una serie donde una chica se suicida y los compañeros que rodean esa situación del suicidio van identificando, aprendiendo cosas de lo que sucedió a lo largo de ese proceso del suicidio. Y en la esquizofrenia, por ejemplo, se puede agudizar porque no está controlada, ni está diagnosticada, ni está medicada, ¿no? Así es. Sí. Eso es lo que a veces, esa responsabilidad de uno, que dice, si le estoy viendo unos síntomas, ¿por qué no voy? Hasta que ya pasa algo complicado, ¿no? Así es lo más frecuente. Y hay deterioro cognitivo. Casi todas las enfermedades neurológicas y mentales conllevan, si no se tratan, de deterioro en las funciones mentales, en la memoria, en la atención, en la capacidad de resolver problemas, de darle seguimiento. Entonces, es algo con lo que ya después se enfrentan los pacientes, que dicen, bueno, ya no tengo alucinaciones, pero pues ya no puedo trabajar porque pues no tengo la capacidad. No me concentro, no puedo planear, me cuesta trabajo empezar porque les falla un poco la voluntad, ¿no? Y bueno, yo quisiera hacer aquí un comentario, que cuando hablamos de enfermedades mentales, yo creo que no debemos de separar la parte del cerebro con las enfermedades mentales, ni siquiera con las psicológicas, ¿no? Al final lo que regula nuestro estado emocional pues es el cerebro. Entonces el cerebro, independientemente de que tengas una patología de tipo psicológica, de tipo psiquiátrica o de tipo neurológica, pues es cerebral, siempre. Hay conexiones cerebrales que se afectan cuando se presenta cualquier tipo de alteración mental, sea psicológica, psiquiátrica o neurológica. A ver, nos quedan ahorita como 3 o 4 creo minutos. Bueno, me parece tan impresionante lo que han dicho el día de hoy. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. No. Están juntos. Espérame. Entonces, espérame, déjame repito. Acuérdense que yo soy público. Hay veces que dice, yo tengo una enfermedad mental. No, la que tengo es cerebral. No. Cuando hablamos de cerebro, hablamos de todo junto con la mente. Sí, es como cuando me mandan un paciente y me dicen, te mando un paciente para que me digas si tiene alteración funcional o alteración orgánica. Y entonces yo les digo, pues tiene orgánica porque todo está en el cerebro. No puedes separar eso. La mente, el alma, la voluntad, las emociones, la cognición está en el cerebro. Sí, porque no voy a llegar yo, mi Cesarito, a decirle a una persona, ¿me puede hacer una tomografía de la mente? Pues no va. No me pueden hacer. Yo ya entendí.
Entonces, déjeme decirle que, créame, sinceramente, todos los lunes a las 10 de la mañana van a estar aquí los especialistas de INESEP y sobre todo, acuda. ¿Estamos en dónde, doctora? En el Hospital H+, en la Torre 2, consultorio 414. Ahí es donde se pueden. Y bueno, el teléfono que tiene la clínica, ¿lo tienes, hija? Sí, es 1959-69. No, pues sí, que bueno, pues sí. Doctora, y otra cosa, ya nos dije los horarios y todo. Cuando hay alguna situación, por ejemplo, de crisis o algo, que la gente se desespera, algo, ¿hay un teléfono donde se quede el mensaje? Sí. Sí, doctora. Pues sí. Los celulares. Sí, creo que todos los médicos que trabajamos en el INESEP y que Tienen un teléfono de emergencia. tenemos un teléfono particular de emergencias y ese está disponible. Digo, si ustedes acuden al INESEP, con todo gusto, los teléfonos de todos ahí están. Ahí se los puedo Están ver. a la vista. Están a la vista. Ok, Entonces, creo que lo que pasa es que no puede estar alguien todo el tiempo en donde está Lucy, la asistente. Pero sí, nosotros pues estamos todo el tiempo al pendiente de nuestros celulares. Yo les voy a decir una cosa, yo en esta semana, si Dios me lo permite y me dan la cita, voy a ir al INESEP, voy a ir con la mamita de mi engra querida, y yo, si usted me autorizan y todo, poder grabar de alguna manera la llegada, todo esto, yo quiero generar la información de que es un lugar maravilloso y que es un lugar en donde te van a poder atender y te van a poder apoyar. Y para eso no hay como decir lo que tú vas y lo que tú estás diciendo, avalarlo con las palabras. Así es que yo te agradezco mucho, Miyake. ¿Cómo despedirías el programa rapidísimo? Pues diciéndole a todas las personas que sufren, que tienen un problema emocional, que no lo dejen, que busquen ayuda, que no están solos, que pues estamos para ayudarles. Hay otros centros que también les pueden ayudar, pero nosotros con muchísimo gusto, si tienen alguna situación de tipo emocional, neurológica, mental o del alma, pues aquí estamos. Mi vida, me encantó del alma. Sí, por ¿Cómo supuesto. despedirías el programa tú? Pues hay que tratar de hacer conciencia, entender que la enfermedad mental es una enfermedad a final de cuentas y que puede resolverse, que puede mejorar, en algunas ocasiones incluso a la curación. Hay padecimientos que no, por supuesto, que es difícil que puedan remitir. Remitir significa que desaparezcan los síntomas incluso sin el medicamento. Sin embargo, pues la gente puede llevar una vida normal y evitar el estigma es parte esencial de iniciar ese proceso. Y bueno, Ser Raúl funcional. Martínez, Omar Cárdenas, Maritere Favela, gracias. Maritere, eres una especialista, hija. De verdad, eso te va a interesar mucho conocer, hija. Ella es mi sobrina. Lupita Jauregui, gracias. Oscar Favela, gracias, mi amor. Maribel Martínez en el Rincón, en Pleatuc, y al arquitecto José Antonio Torres Landa. Nuria, doctora, ¿cómo despedirías el programa, hija? Pues nada más decir que muchas gracias por la atención y sobre todo que pues no tiene nada de malo sentirse mal, como dijo la doctora Jacqueline. Hay veces que no tenemos un buen día, hay semanas que se van juntando, meses, entonces si lo dejamos pasar y no buscamos ayuda, que no tiene nada de malo buscarla, pues después puede ser peor. Entonces nunca va a tener nada de malo buscar ayuda de ningún tipo. Cuando se junta lo mucho con lo tanto, se hace bastante. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, este fue un programa de INESEP. Un saludo a nuestro querido doctor Felipe Padilla, y claro que ahí nos veremos sacando y grabando todo el sábado, que es un gran día, que ya lo estaremos anunciando cuando él nos dé la luz verde y poder hacerlo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, hija, muy amable. Aplaudo.